Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se une con nosotros ya en unos minutos. Y pues hoy vamos a tener un programa interesantísimo. Tenemos muchos temas de qué hablar. Tenemos hoy también el patio de atrás. Va a estar con nosotros el padre Félix Serrano, presidente de la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Va a estar con nosotros el padre Serrano a partir de las 12:45, de la 1:15 va a estar aquí con nosotros. Entonces pues vamos a tratar muchos temas, y precisamente porque tenemos muchos temas hoy y porque también tenemos el patio de atrás y luego tenemos otra entrevista y muchos temas de qué hablar de lo que está sucediendo en Guatemala y en el mundo, porque recordemos que también está el coronavirus así encima de nosotros. Pues vamos a arrancar de una vez con la nota tecnológica. El Internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco con relación a Stadia. ¿Y qué es eso de Stadia? Pues ya lo mencionamos en alguna ocasión cuando fue el lanzamiento. Pero pues ahorita han ido haciendo avances y retrocesos, dirían algunos, y esto es precisamente... esta es la versión de Google para juegos. Es el servicio de streaming de juegos de Google, que lo lanzaron hace algunos meses, pero precisamente ahora que han estado ya presentando la información con relación a las... a cómo les ha ido y todo, pues resulta que ahora pues han hecho un montón de anuncios nuevos con relación a qué tipos con qué aparatos puede trabajar. De hecho, anunciaron recientemente incluso una versión más sofisticada que corre muy bien, por cierto, en los teléfonos de Samsung, así a partir del S9 para arriba. Y qué otras cosas, pues del S9 10 en adelante hasta el S20, pues tienen una mejor funcionalidad en los celulares Android. Obviamente, como es hecho por Google, pues en donde mejor corre es en los dispositivos de Android, porque recordarán que Android también fue hecho es un sistema operativo hecho inicialmente por Google, y hasta la fecha la versión original y principal pues sigue siendo la de Google. Y entonces pues donde mejor funciona es en los celulares, y entonces Google, que es como dice una nota que leí, es el pescado más grande, el pez más grande en cualquier estanque donde ande metido. Pues resulta que en el de juegos ahí sí no ha logrado mantener ese mantra de ser el pez más grande, porque es un mercado muy competido. Es uno de los mercados que apunta a que va a ser uno de los mercados del futuro en cuanto a la cantidad de gente que está metida y la cantidad de jóvenes principalmente que andan metidos en este mundo de los juegos electrónicos y ahora los juegos virtuales y de todos en los celulares. Y pues de hecho es una de el tema de los juegos electrónicos y juegos de video, si lo quieren llamar así, aunque realmente no deberían ser juegos de video, el nombre, la categoría más bien, es una de las categorías, el de los juegos en línea, juegos en redes, una de las categorías de más crecimiento en todas las comunicaciones, en todo el uso de los celulares, y pues por lo mismo también es bastante competido, aparte de que en el caso de Google pues llegó tarde al asunto, porque ya estaban muy posicionados Microsoft con su xCloud, Nvidia con su GeForce Now, el Sony con el PlayStation, y entonces Google llegó tarde y le ha costado ir creciendo, pero por eso mismo ahora están relanzando están cada vez añadiéndole más
más características y más productos, más juegos, más accesorios, porque ahora pues de hecho tienen una versión, la versión Premier, que es la de, ¿qué? Vale $129, que le incluye un controlador donde básicamente es siempre el celular, pero el celular le sirve de pantalla y tiene su propio controlador. O sea, la idea es básicamente de que puede utilizar todos estos juegos, ya sea en su celular o en un televisor inteligente conectado al internet, sin necesidad de tener una consola. Esa es la promesa de Google, y eso ha hecho que le haya costado, básicamente porque implica mucho desarrollo del back-end, como se le llama, que ahora es la nube, pero ahora todo está en la nube, pero pues eso está más en la nube porque la capacidad de proceso, más que en tenerla en una consola, por ejemplo, como tienen otros de los sistemas, pues lo tiene aquí en la nube, y tiene que tener una buena conexión de internet, obviamente, y pues en donde ya está disponible cuesta la suscripción $10 mensuales del Stadia, el Stadia Pro, y con eso pues usted tiene acceso a buena parte de los juegos, aunque y tiene que ir comprando algunos, y luego está todo este submundo que se ha hecho alrededor de todos estos juegos, en donde adentro del juego le venden a usted un montón de aditamentos y dispositivos con los cuales puede avanzar más rápidamente en el juego. Pero entonces pues a los que todavía no se han metido o tienen alguna curiosidad, pues yo les invito a que vayan a ver, porque en el caso de Stadia pues tiene una versión gratuita que usted puede probar para ver si le funciona bien con su celular o con su televisor inteligente, y si realmente le va a atraer todo esto que están haciendo. Y repito, cada vez lo están tratando de hacer más, que funcionen mejor los servidores de Google, para que usted pueda tener una mejor experiencia de los juegos en su computadora o en su celular. ¿Y qué se necesita? Pues básicamente, idealmente un teléfono Android generalmente de las líneas más altas, pero no tiene que tener el último grito de la moda. Por ejemplo, en el caso de los Galaxy puede ser desde el S8 en adelante, que el S8 pues ya es de hace varios años, y así sucesivamente en distintas marcas, como los Google. Si tienen el Google, desde el Pixel 2 para arriba funciona, y también funciona, aunque no lo quisiera Apple, pero funciona también en los iPhones y en las iPads y en las televisiones en las televisiones inteligentes. Y entonces esta es la nota tecnológica de hoy. Los invitamos a que prueben en algún momento que tengan tiempo, un fin de semana, prueben el Stadia, a ver cómo les va con los juegos y si se quedan enganchados con estos juegos. Y esta es la nota tecnológica de hoy, que llega a usted gracias al patrocinio de Tigo con su nuevo servicio de internet residencial de hasta 100 megabits, que precisamente una de las razones para tener tanta ancho de banda es precisamente los juegos en línea como Stadia. Y esta es la nota tecnológica entonces, y vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó. Bueno, amigos, bueno, primero que todo yo tengo que decir buenas tardes. ¿Qué tal, George? Bienvenida, Marta Yolanda. Gracias, Jorge. Muy bien, pues sí, merezco ese jalón de orejas, pero... Pues yo te estoy saludando. No, la ironía. Ay, sí, yo estoy saludando, que no, nadie te lo cree, ninguno de los oyentes. Ahorita que estoy entrando, vamos a ver qué es lo que dicen los oyentes al respecto de ese tono de burla de George. Pero vaya, si les contara a los oyentes, no tiene nada que ver con, por cierto, no tiene nada que ver con Dagny. No hemos dicho nada. No, por aquello de la duda, no tiene nada que ver con Dagny, ¿cómo se llama? El atraso. Pero bueno, amigos, ya me encuentro acá a unos minutos, Jorge, de que le demos la bienvenida al padre Serrano para que hablemos del tema de la elección de las Cortes y sobre todo esa declaración fuerte y con razón que hizo
el padre Félix Serrano, que entiendo está apoyada también por otros rectores y decanos de las universidades, de que si la Corte de Constitucionalidad deciden mandar a repetir de nuevo todo el proceso después de los amparos que han llovido y que les han dado trámite, que ellos van a renunciar y que miren quién elige a los comisionados. Y eso sí es sumamente delicado, porque independientemente de los operadores y los gestores, si hay personas honorables que nos pueden dar cierta seguridad de que se va a pelear para que la mayoría de los que son apadrinados por los grupos de presión, independientemente cuál sea el grupo de presión, no logren su objetivo de formar parte de las Cortes, son personas como el padre Félix Serrano. Entonces, si suponete se llegara a dar ese caso, ellos digan yo renuncio, yo ya no más, ¿quiénes van a estar a cargo de ese detalle? ¿Y cuándo vamos a tener una Corte Suprema de Justicia, cortes nuevas de apelaciones? No digamos eso, que esto se puede traspolar hasta el Tribunal Supremo Electoral, y no se diga el objetivo que, sin duda, si mandan otra vez a repetir el proceso, que sería dentro de las reglas del juego actuales, porque es increíble cómo hay personas que se quieren dar baños de pureza y quieren salir como que si fueran niños o niñitas de primera comunión diciendo, ¡ay, qué barbaridad, qué horror! Que haya una reforma del sistema de justicia. Pues bueno, a esos hipócritas, porque son unos hipócritas, les recuerdo que desde hace más de una década hay un grupo de personas que venimos precisamente repitiendo la importancia que tiene no solo la reforma del sistema de justicia, sino la reforma del sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos. Pero si nosotros llevamos más de 10 años en esa pelea, reconociendo, aunque nos haya costado, que hay que comenzar con algo, y que ese algo, si no se puede ahorita reformar todo el sistema político, al menos se reforme de una forma correcta, de una forma objetiva el sistema de justicia, hemos sido nosotros. Más de una década, Jorge. Y como está hoy la situación y la cantidad de grupos y personas en búsqueda de protagonismo, porque eso es lo que me parece terrible, buscan protagonismo. No les importa y disculpen la expresión, un carajo, la realidad de lo que vivimos los guatemaltecos y de lo que esto va a representar. Porque mi temor principal, Jorge, es que esto puede, al final de cuentas, terminar beneficiando precisamente a Gloria Porras y sus adláteres, eso, ¿qué tal? Y a sus compinches en la Corte de Constitucionalidad, para que se queden ad eternum, ellos dictando las normas, las reglas y dando órdenes de lo que debe de pasar en Guatemala. Y si un obstáculo hemos tenido los guatemaltecos en los últimos 5 o 7 años para poder progresar, es precisamente la Corte de Constitucionalidad, y en particular la señora Gloria Porras, que se quiere, al final de cuentas, Jorge, se quiere perpetuar en el ejercicio pleno del poder, porque es una ironía. Por eso digo, es una ironía, no es solo la actual Corte, es también la anterior. Esa señora se quiere perpetuar, es el equivalente a Daniel Ortega y a Rosario Murillo en Guatemala. Y yo sé que esto les debe haber dolido como una patada al hígado a algunos cuantos, que ahorita por favor que les lleven las sales. Ay, qué vergüenza, Marta Yolanda, pero si lo que dice la Corte de Constitucionalidad, hay que decir amén, y lo que diga Gloria Porras es la última palabra. ¿Cómo se te ocurre el daño institucional y constitucional que le estás haciendo a Guatemala con esa declaración? Por favor, no sean partida de pendejos, hipócritas y cuantas otras cosas más. Sí, obviamente, estoy un cacho molesta, porque son unos hipócritas. Si quienes han creado esta crisis constitucional es precisamente Gloria Porras y sus cómplices desde la Corte de Constitucionalidad. Son responsables de las principales miserias que nos ha tocado enfrentar a los guatemaltecos
en los últimos años, en los años recientes, en la última década, pues, hemos pasado por situaciones dolorosas como la quema de las 41 niñas del mal llamado hogar seguro de la Virgen de la Asunción, yo olvidé a qué Virgen estaba dedicado el tal hogar. Pero el punto, Jorge, es que a pesar de lo doloroso que pueden haber sido esos eventos en nuestra Guatemala, ¿cuántas personas que ni siquiera conocemos su nombre han muerto buscando emigrar de Guatemala a raíz de las decisiones que han tomado Gloria Porras y sus cómplices en la Corte de Constitucionalidad? Así que, señores, no sean hipócritas, porque crisis constitucional la vivimos desde hace ratos. Lo importante es terminarla, y para poderla terminar se tiene que lograr que el año entrante se integre una nueva Corte de Constitucionalidad sin Gloria Porras. Y yo, Marta Yolanda Díaz Durán, me hago total y plenamente responsable de este comentario. Pero yo lo apoyo. Después de ese dije, me resultó que va a estar en contra, no puedo creer. Dice, ya solo falta María Dolores aquí. Hoy todavía no es día de María Dolores, es esta mañana. Es mañana, ya lo sé, George. Pero bueno, George, adelante. Entonces, apoyas mi expresión de estos momentos. Vamos a ver si los oyentes ahorita ya, mientras Jorge se expresa libremente, pues yo voy a aprovechar a conectarme y ver quiénes, además de eso, son los libereros que ya han compartido todo a pulmón. Pero adelante, George. Sí, en efecto, yo también apoyo esa moción y esa propuesta, y también debo decirte que en general las Cortes de Constitucionalidad, no todas, pero casi todas hemos tenido encontronazos desde hace muchos años, desde hace 25 años. Yo te recuerdo que la primera acción de inconstitucionalidad que yo interpuse fue hace 25 años y fue respondida políticamente. O sea, ya venimos con líos con las Cortes de Constitucionalidad desde hace años, pero estas últimas dos, presididas por Gloria Porras, han sido de lo peorcito que hemos tenido, y las consecuencias que hemos tenido que vivir los guatemaltecos como consecuencia de las decisiones absurdas que han tomado esta Corte de Constitucionalidad, pues ojalá que algún día los tengan que pagar estos señores, pero lamentablemente nunca o casi nunca los tienen que pagar. Tal vez existe el karma y lo van a recibir más adelante, pero lamentablemente, por lo menos de lo que yo he visto, muy pocas veces lo pagan como debieran. Pero bueno, apreciables amigos, hoy ya para hablar con un poco más de detalle, y menos mal que hicimos este desahogo antes de que venga el padre Félix Serrano, que se venga a desahogar el padre. Ya Jorge y yo tuvimos nuestro desahogo y ahora viene el desahogo del padre, con justa razón, porque cómo han estado ellos trabajando y tratando de negociar con los corruptos, que los hay dentro de las comisiones de postulación. Eso nadie lo niega, pero al menos hoy hay personas en las cuales podemos confiar, Jorge, dentro de las comisiones de postulación, dentro de este sistema que nunca sirvió. Yo recuerdo que hubo un oyente nuestro que eso fue precisamente lo que dijo. O sea, ¿de qué alegan? Si esto estaba destinado al total fracaso, y estoy totalmente de acuerdo con el oyente que hizo tal comentario. Totalmente de acuerdo. Sí, al final realmente, pues lamentablemente este ha sido un proceso de aprendizaje y error, porque recordemos que ya este proceso pues ya se cambió en una ocasión, pero definitivamente necesita más cambios y mejoras el sistema, y yo estoy de acuerdo con lo que decía ayer Rodolfo Pérez Trabanino, de que está tan polarizada ahorita la situación que realmente sí, y lo pongo en siga, así con que la situación va a empeorar. Sí, lo pongo la situación va a ser peor si se anula nuevamente el proceso. Sí, yo me refería para posteriormente, porque yo sí considero tajantemente de que el proceso de modificación se debe hacer después de escoger a las Cortes. Así es.
Sí. Y hay que hacerlo ipso facto, sí. Y hay que presionarlo. Y ya hay buenas propuestas. Yo recuerdo, Jorge, otra vez que la mencionamos, no recuerdo si lo mencionamos en el programa o lo mencionamos fuera del programa, la estábamos comentando entre nosotros, la propuesta que fue trabajada además de eso por el juez Ricardo Rojas. ¿Tú te recordás? Sí. Que presentó otra asociación que no era la Asociación Pro Reforma, que si estoy en lo correcto, mañana precisamente mi invitado es el actual presidente de la Asociación Pro Reforma, para que hablemos de qué manera podemos rescatar a aquellos más de 70,000 que la firmamos y los miles que se han acercado a nosotros, decirnos, Marta Yolanda, todavía nos podemos unir, sobre todo jóvenes, que en aquel tiempo pues no tenían, no eran mayores de edad, que hoy quieren firmar Pro Reforma. Entonces, ¿cómo podemos hacer para realmente rescatarla? Y ahora que hay tanto énfasis en que hay que hacer una reforma constitucional, ya hasta Alejandro Yamatei se unió al coro de la reforma constitucional. Es el momento, amigos, que les pongamos atención a ProReforma. Pero bueno, de eso ya vamos a platicar con un poco más de detalle mañana. Ahorita hay otro tema que yo quiero abordar, Jorge, porque te recordás que uno de los asuntos que nos desgastó, porque nos desgastó el año pasado, fue la famosa firma de los acuerdos que al final se terminaron llamando ACA, que es Acuerdo de Cooperación de Asilo o algo así. Eso es. Pues ahora resulta que, ¿te recordás que el año pasado cualquier cantidad de funcionarios del gobierno de Estados Unidos dijeron que quienes iban a correr con los costos eran ellos? Porque ellos eran los responsables y nosotros, los guatemaltecos, buena gente, les íbamos a dar el espacio para que ellos estuvieran en nuestro país, a los que estaban buscando asilo, que no fueran Telma Aldana en su país, hasta que ellos decidieran qué se hacían con estas solicitudes de asilo. Y que ellos iban a correr con los gastos. Pues ahora resulta, George, que viene Ken Cuccinelli, porque yo me imagino que eso es italiano. Por cierto, los italianos están preocupados por lo del coronavirus, ya van 12 muertos, pero de nuevo hay que poner todas las cosas en contexto. Hoy yo no quería que habláramos del tema del coronavirus porque ya se está volviendo un tema sensacionalista y hay un montón de gente que en mi opinión, Jorge, efectivamente van a crear una pandemia, pero van a crear una pandemia por no poner primero que todo, no hablar de los hechos reales tal cuales y mucho menos compararlos con otros virus similares al COVID-19 para ver qué tan mortal es, porque van a llegar a crear una psicosis tal entre ciertos grupos que ya, o sea, ya la mayoría van a creer, ay, qué horror, voy a estornudar e inmediatamente mañana me muero. No es así la situación. Entonces, hay que abordarlo de una forma responsable, que en mi opinión, ya ahorita se está saliendo del control esa opinión. Parece que ya vino el padre, entonces ya nos vamos a ir a la pausa, amigos, pero como hoy ya no vamos a tener oportunidad por la agenda que tenemos, y recuerden que hoy es miércoles, es el patio de atrás y va a estar con nosotros Renny Bake, no tenemos tiempo más que de solo señalar este punto, George, que ahora resulta que según el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, ayer, martes 25, afirmó que somos nosotros, no el gobierno de Guatemala, sino nosotros los tributarios, los responsables de hacernos cargo de los migrantes de Honduras y El Salvador que lleguen a nuestro país bajo el acuerdo del ACA, incluyendo los costos. Esto sí lo tenemos que reclamar, Jorge. Sí, porque sus antecesores, porque hay que recordar de que Ken Cuccinelli es reciente en ese puesto interino, que ya han pasado varios interinos. Ay, sí. Yo ya ni siquiera vale la pena memorizar los nombres. Sí. Sus predecesores, y de hecho hasta su jefe, creería yo, porque Wolf todavía es su jefe. Sí, porque es subsecretario. Sí, ellos dijeron, o sea, no fue solo Degenhardt el que lo dijo, sino fueron ellos personalmente quienes dijeron de que ellos eran quienes se iban a ser responsables. Así que veremos en qué para todo esto, pero sí hay que
Eso sí, eso pienso que sí daría pie a que puedan... A que se rompa el acuerdo. A que puedan decir de que en efecto eso no era lo que se había firmado. Nuevamente repito, como esas cosas no quedaron claras en el ACA y nosotros lo dijimos desde el año pasado, pues ahora pueden decir cualquier cosa, especialmente si resulta que de todo lo demás no había nada. Pero bueno, amigos, nos vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida al padre Félix Serrano para que hablemos de la dinámica que se lleva a cabo dentro de las comisiones de postulación y las consecuencias que tendría el que nuevamente los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieran que se repitiera el proceso de elección de los próximos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones. Quédense con nosotros y por favor a compartir todo a pulmón, amigos, para que muchos más escuchen esta conversación con el padre Félix Serrano. Ya regresamos. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, Itálico por Libertópolis, y tal y como les habíamos comentado hoy, tenemos el gusto, porque es realmente un gusto recibir, después, además de eso, algunos años que no lo habíamos visto, poder recibir en la cabina, en los estudios de Libertópolis, al padre Félix Serrano. Padre, buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias, Marta Yolanda y Jorge. Feliz de encontrarles de nuevo después de tantos años que hemos hecho un camino juntos en la Francisco Marroquín. Y es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Gracias, padre. Y bueno, entrémosle de una vez al tema que pues nos tiene sumamente preocupados, y me imagino que más a ustedes, que pues bueno, ¿cuántos meses llevan ya en este proceso de elección en el caso suyo, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia como presidente? Pero también usted forma parte de la otra comisión postuladora de las Cortes de Apelaciones, ¿o no? No. Usted solo está en las Cortes Suprema de Justicia. Sí. Entonces, pues bueno, ¿cuántos meses llevan ya? Vamos a cumplir proceso, 6 meses. Es una auténtica sorpresa, porque en realidad las Cortes tenían que haber tomado posesión el 13 de octubre pasado. Y nosotros, 2 días antes de votar, fue suspendida la comisión y el proceso, y hubo que iniciarlo de nuevo. Indudablemente que en esa decisión de la Corte de Constitucionalidad, yo comenté en su tiempo que fue una decisión tardía y fue una decisión ideológica. Tardía porque en realidad se tardaron pues mes y medio en los juzgados, y hasta llegar el momento de las votaciones, el dar ese amparo que supuso reiniciar el proceso. Un amparo que indudablemente yo consideré ideológico, porque ya se sabían quiénes integraban las personas que iban a ser electas. Y hasta ese momento ocurre. Curiosamente, a 6 meses estamos en la misma situación. De tal manera que no es sorpresivo todo esto, sino que en realidad son intereses de personas e instituciones que quieren que se elijan a determinados candidatos. Y yo lo he dicho de una forma un poco directa. Bueno, si es así, que nos envíen la lista y problema solucionado, y que no nos hagan este circo que estamos haciendo. Bueno, eso ocurrió, le digo, en el mes de septiembre, y ahora pues estamos en la incertidumbre de qué es lo que va a resolver la Corte de Constitucionalidad sobre los amparos presentados. Uno de ellos, sabemos nosotros, que procede del Ministerio Público. Concretamente, en ese amparo no hay hechos realizados
que puedan justificar la concesión del amparo. Porque bajo la pretensión de que puede causarse un daño irreparable y todo lo demás, eso no procede. Son puras especulaciones. Exacto, son puras especulaciones. Segundo lugar, yo he señalado que el Ministerio Público tiene toda la razón para investigar el proceso y a las personas que hayan incumplido la ley. Eso no lo veo nada mal, sino que es sano. Pero que no pretendamos frenar un proceso que ha sido claro, diáfano, transparente, por las sospechas que pesan sobre 2 o 3 integrantes de la comisión. A esas personas que se les persiga, que se les deduzcan responsabilidades, pero no poner en duda la totalidad del proceso. ¿Cuántas personas forman parte de la comisión? Formamos parte de la comisión 37 personas. O sea que 3 personas y mucho es el 10%, digamos. Ni siquiera eso como el O sea 8%. que eso, no quiero quitar nada de mérito al esfuerzo que hace el Ministerio Público para eso, pero que vaya a los responsables. A los hechos, que es lo que ellos deben de investigar. Así es. O sea, en todo caso, por lo que yo entiendo, padre, lo que debería de haber hecho la doctora Consuelo Porras, es decir, iniciamos un proceso de investigación de los integrantes de las comisiones de los cuales se tiene duda de su imparcialidad y objetividad. Eso es lo que debería haber hecho. Así es. No sumarse a esta ola políticamente correcta de un montón. Yo sé que con usted se puede hablar las cosas tal cual, de este montón de hipócritas que ahora se están rascando las vestiduras y que se repita otra vez, porque qué horror que me da que me traigan las sales, ya me desmayo, porque al final, dentro del contexto actual, lo mejor que podemos, dentro del contexto actual, que yo estoy a favor de esa reforma, que yo sé que usted también está urgente de la reforma del sistema de justicia, pero que ahorita, antes de hacer esa reforma, es urgente solucionar la crisis constitucional a la cual nos han llevado cuando no tomaron posesiones las Cortes como correspondía en octubre del año pasado. Así es. En ese sentido, yo creo que la Corte de Constitucionalidad, vamos a ver qué papel juega en este proceso y a ver si es un fallo jurídico apegado a derecho o un fallo político. Ahí otra vez se la juega, definitivamente. Se la juega la Corte de Constitucionalidad y se juega la credibilidad de la institución de la Corte de Constitucionalidad. Por otra parte... Que ya está bastante dañada, porque la supuesto. credibilidad de la Corte de Constitucionalidad está por los suelos. Por supuesto. En uno de los periódicos recientes hacían ver cómo algunas asociaciones internacionales se habían sumado a que se repitiera el proceso. Y, concretamente, uno viendo las asociaciones, uno dice, son lobos de la misma loma. Entonces, definitivamente, no han visto los videos de las comisiones, no han participado. ¿Con qué derecho se atreven a decir y afirmar qué cosas? Qué falta de criterio, de seriedad científica, de investigación, etcétera. Yo creo que en realidad no tiene ninguna. De tal manera que, bueno, yo estoy en la mejor disposición de esperar el fallo de la Corte de Constitucionalidad y ya manifiesto claramente que si se trata de repetir una nueva elección, yo en lo personal presentaré mi renuncia al foro de rectores porque ya está bien. Yo creo que después de 6 meses de haber jugado y no haber conseguido eso, es bueno que me den una licencia de jubilación y que entre otro a batear a ver si tiene mucho mayor éxito y suerte. Padre, pero eso, perdón, pero eso sí es algo que nos preocupa aún nosotros más. ¿Por qué? Porque parte de la cierta tranquilidad que nos da, que dentro de lo que hay, que queda claro que no es lo mejor que podemos encontrar en Guatemala, sino dentro de lo que hay. O sea, eso es lo que es, y dentro de lo que es, ¿qué es lo menos peor? Si quieren ver los oyentes, mientras hacemos una reforma que pueda hasta incluir
que lleguen a esos cargos por oposición, que los cargos no se cambien todos de un solo. O sea, hay muchas cosas que discutir Claro. acerca de los cambios, padre. Pero que si algo, a quienes lo conocemos a usted, conocemos a Milton Argueta y conocemos a un par más de los que forman parte de estas comisiones de postulación, nos da cierta tranquilidad de que ustedes nunca permitirían que lo peor, el peor de los escenarios se diera. Sí. Si ustedes deciden renunciar, porque yo me imagino que detrás de ustedes se van varios más, y se van precisamente los que son honorables, Sí. los que son respetuosos, los que están interesados en hacer jugar el mejor papel histórico que les está tocando jugar. Sí. Si ustedes se van, ¿qué garantía nos va a quedar? ¿Van a ser todavía... ¿Quiénes van a elegir a estos comisionados? Tienes toda la razón. Algunos decanos me han manifestado el mismo sentir, porque es desgastante 6 meses estando sujetos a una serie de críticas injustificadas E injustas. e también. injustas y abandonando sus trabajos que tienen en las universidades y verdaderamente siempre, por lo menos, salí mal parados, con malos resultados. Has jugado bien, pero has perdido. Entonces, definitivamente, ¿qué nos espera? Nos espera que, evidentemente, pues, yo confío en que hay otros rectores, indudablemente, que pueden. Y al mismo tiempo, habría una cierta sanidad, porque al fin y al cabo, concretamente, pues, escoba nueva barre mejor. Yo mantengo ese tipo de posición. No, por lo menos. yo pienso que aquí, con la experiencia que ustedes tienen de haber formado parte ya, ¿qué número de comisión es de la cual usted de la cual usted forma parte? Quinta padre? comisión. Quinta comisión. Quinta comisión. Esos son 25 años. Sí, los últimos, no 25 años porque son 2 de Contralor General, Ok. que son ok. simultáneas, Ah, ok. y 2 de Corte Suprema de Justicia y 1 de Sala de Apelaciones. Así que definitivamente que Es por lo menos todo este siglo. este siglo, definitivamente que el haber participado en estas comisiones a uno le da un panorama y una visión de los problemas, de las situaciones, de las dificultades encontradas, de la ley de postulación en donde tiene sus lagunas. Es una experiencia indudablemente muy valiosa que pues uno trata de poner en práctica en las nuevas situaciones, ¿verdad? Sí, es que algunos estaban preguntando, nuestros radioescuchas estaban preguntando por qué un sacerdote católico para haciendo esta labor. Entonces, tal vez si nos puedes explicar para que lo entiendan la gente, Con mucho gusto. ¿cómo es que usted paró aquí? ¿Cómo es que yo paré aquí? Muy bien. Incluso le cuento que pusieron amparos en contra mía. ¿Así? ¿Por qué? Por ser sacerdote que no podía participar en la comisión de postulación. Pero es rector de una Ya bien, universidad. pero esta persona mezclaba el derecho canónico con el derecho civil de Guatemala y hacía una mezcolanza y todo lo demás. Y entonces, bueno, los 2 amparos que interpuso fueron declarados sin lugar y definitivamente no prosperaron. ¿Por qué estoy acá? En primer lugar, porque soy sacerdote, pero soy rector de una universidad. Y fui elegido como rector de la Universidad Mesoamericana para representar a los rectores a presidir estas comisiones. Ahí en el foro de rectores no cuenta para nada si uno es sacerdote o no es sacerdote, cualquier cosa, sino es rector. O sea, los rectores de las otras universidades votaron para que usted fuera el presidente de Así esta es. comisión. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué entonces usted acepta un cargo como esto? No es que los sacerdotes tienen que estar en la sacristía y no en todo lo demás. Yo creo que los sacerdotes tienen que estar en el mundo y bien metidos en el mundo y en el fango del mundo. Si no es así, definitivamente hacemos una dicotomía, un maniqueísmo entre un mundo espiritual y un mundo temporal, que eso definitivamente es esquizofrenia mental, esquizofrenia social. Por tanto, consideramos que los sacerdotes somos ciudadanos del mundo. Y yo estoy participando en cuanto
ciudadano, tengo la nacionalidad guatemalteca desde hace 20 años, en cuanto ciudadano, y considero que si yo como ciudadano puedo dar un aporte para mejorar nuestro sistema de justicia y nuestro sistema de organización política, tengo un deber que hacer, y en ese sentido lo he asumido. Con esto no estoy participando en un partido político determinado, que es diferente. Mi participación es cívica, no es político-partidista. Por tanto, yo no estoy afiliado a ningún partido político y mi presencia ahí es en cuanto ciudadano y representante de los rectores en ese foro y a la elección que hicieron sobre eso. Creo, muchas personas muy espirituales, que yo pues las respeto, pero definitivamente yo sé que no comparten mi participación porque uno se ensucia y es la Iglesia que se ensucia. Todos nos ensuciamos y no tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que tener la obligación de mejorar nuestra Guatemala, y yo, si soy guatemalteco, tengo que poner mi granito de arena en eso. Además, yo pienso que los oyentes probablemente están pensando en un padre tradicional, comenzando que el padre Félix Serrano, yo le digo padre porque sé que es padre, pero usted va caminando en la calle y nunca nadie daría que usted es un sacerdote porque no ha sido un sacerdote convencional. Sí. Voy a utilizar el término o tradicional, que algún día tendremos que compartir acerca de este tema, y sé que es una persona interesada en las leyes, en el periodismo y muchas otras cosas más. Sí. Porque así fue como yo tuve la oportunidad de conocer ya tal vez a finales del siglo pasado o a principios de al padre Serrano cuando va a fundar la Mesoamericana. Y recuerdo perfectamente que las disciplinas principales, una de esas que quería impulsar era el periodismo. Así es. Correcto. Y tenemos una facultad de Ciencias de la Comunicación muy consistente, con cerca de 300 alumnos entre Quetzaltenango y acá, en las diversas especialidades, desde lo que es periodismo radial, televisivo, escrito, a toda la parte de producción cinematográfica y diseño gráfico y publicidad, o sea, el área de comunicación social en cuanto tal. Y sí, estoy muy interesado, porque cuando se creó la universidad y nosotros formamos la carrera de comunicación social, en primer lugar, la gran mayoría de los periodistas empíricos. Luego les dieron un título express en la Universidad de San Carlos a un conjunto de ellos, pero lo cosa salmántica non dat, con natura non das, salmántica non presta. Lo que natura no da, Salamanca no presta. No presta. Por tanto, pueden tener todos los títulos que se quiera y los pueden sacar como se quiera, no suple 5, 6 años de periodismo y de estudios serios en lo que es una facultad. Nunca lo va a suplir. Bueno. Y lamentablemente lo vemos en el resultado de que en general, y yo soy de las que voy, ya me conoce también el padre, ya voy al grano. Lamentablemente el ejercicio periodístico en nuestro país es en general muy mediocre. Mediocre. Y totalmente parcializado. Se les ha olvidado. Sí. Aún a aquellos que son la divina garza, diría mi abuelita, del periodismo en Guatemala, se les ha olvidado que el objetivo principal del periodismo es la búsqueda de la verdad de los hechos. Así es. Fíjate que... Y ahorita aquí regresamos al tema precisamente de las comisiones de postulación, padre. La verdad, la honestidad, la objetividad. Bueno, te cuento, por ejemplo, sobre eso. Entonces, uno de mis objetivos al fundar la universidad era poner la Facultad de Ciencias de la Comunicación, porque los comunicadores son formadores de opinión, son educadores, debieran ser educadores, y nuestra vocación es educativa, y esto indudablemente nos coloca en una perspectiva mucho más amplia de horizontes y global como era esto. Al señalar la mediocridad, por ejemplo, se puede ver en lo siguiente. Yo se lo hacía ver a un grupo de periodistas. Cuando hicimos la comisión de postulación para Contralor General de Cuentas,
tuvimos la oportunidad de entrevistar 15 minutos a cada uno de los candidatos. Y en 15 minutos expusieron su plan de trabajo, cada uno de ellos, y en realidad fue una serie de sesiones verdaderamente maravillosas, porque ahí podía tener uno una radiografía de la preparación de los candidatos y de sus propuestas. Y yo les decía a ellos, ¿por qué en lugar de tonterías que publican no se han puesto a analizar los planes de trabajo de estos candidatos para dar una opinión sobre qué perspectivas nos esperan con estos candidatos? Nada de esto. Es decir, una falta de seriedad, de profundidad en los análisis y todo lo demás. Lamentablemente, la mayoría de reporteros y periodistas han sido, voy a utilizar un término políticamente correcto, han sido cooptados por los distintos grupos de presión cuyo objetivo es llegar de una u otra manera al ejercicio del poder. Y eso es ahorita esa es la importancia y el pleito que estamos viendo por quienes van a llegar a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones, porque vemos que al final hoy es en las Cortes donde se está decidiendo qué sucede en Guatemala. O sea, lo que estamos viendo en las comisiones de postulación es un reflejo de esa lucha por el ejercicio del poder en nuestro país. Quiero manifestar, por ejemplo, en este último proceso, que ha habido dos instituciones que han estado permanentemente allá, con presencia física y de recursos para seguir todo el proceso. Y puedo decir que las opiniones vertidas han sido, a mi modo de ver, muy objetivas. Guatemala Visible y Pro Justicia. De tal manera que mi reconocimiento a estas dos instituciones que han estado presentes y pueden dar fe de todo lo que ha sucedido allá. Y he seguido sus informaciones y en realidad, pues, me ha satisfecho concretamente que han transmitido en vivo así en las redes todas las sesiones. Han transmitido en vivo todas las sesiones. Y cualquier información estaban inmediatamente tuiteándola en todo ese tipo de cosas. Por tanto, cuando hablamos, ¿verdad?, de periodistas, hay, y ojalá que hubiera más, pero con esa seriedad, y no personas que, bueno, se enteran y algo han oído y después escriben sobre esas cosas. Ahora, padre, regresando a este proceso, y qué bueno que nos da nos comparte esta información, porque entonces lo que nosotros vamos a hacer es localizar a algún miembro de Guatemala Visible para que también podamos conversar de este tema sobre alguien que ha sido observador de todo el proceso. Claro. Pero ahora, usted, como partícipe del proceso, ¿cuáles han sido, además de todos estos amparos y el que se haya tenido que iniciar todo el proceso por decisión política de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, qué otros han sido los principales retos y problemas que han enfrentado hacia adentro de la comisión? Sí. Bueno, está muy bien la pregunta, porque en realidad nos dice qué es lo que ha ocurrido en el proceso. Y los retos han sido varios. El fundamental ha sido la discusión si los jueces de primera instancia pueden ser o no candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Hubo un grupo de decanos y abogados, y yo me incluí ahí en ellos, que decíamos que no. ¿Por qué? El artículo 216 Constitucionalidad establece que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere haber sido magistrado de salas de apelaciones o tribunales de igual categoría durante un periodo completo o haber ejercido 10 años como abogado. Nosotros sosteníamos que los jueces, en su ejercicio de judicatura, no se pueden considerar esos 10 años como ejercicio de la profesión en cuanto tal. Hubo un grupo de magistrados que sostenían que sí, y por tanto consideraban que los jueces de primera instancia podían tener acceso a la
a la Comisión de Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que ocurría ahí? Yo se lo decía con un ejemplo bien claro. Es como un sargento se postule al cargo de general en un ejército, si no ha pasado las etapas que tiene que pasar de gradación. Uno, un salto. Entonces hubo una discusión. Ese sí es un verdadero tráfico de influencias. Ah, sí. Si a un sargento lo nombran general, eso es solo por puro tráfico de influencias. Pero ¿sabe lo curioso? Bueno, en la discusión estuvimos 3 sesiones y no hubo forma de ponerse de acuerdo. Entonces yo le lancé directamente la pelota a las comisiones evaluadoras. Y les dije, la comisión evaluadora está formada por 6 personas, 2 abogados, 2 miembros de las salas de apelaciones y 2 decanos. Ahora ustedes vean el problema y vean qué decisión toman sobre esos casos. Y por mayoría prevalece. Los demás, si quieren, pueden razonar el voto. Pero la mayoría es la que le va a dar la calificación. ¿El resultado cuál fue? El resultado fue que hubo una evaluación desigual. Es decir, algunos dijeron, jueces no, y otros dijeron, jueces sí. Y entonces en el puntaje, evidentemente, se hizo ver todo eso. Ese punto, indudablemente, no lo han querido resolver con amparos nadie en estos 10, 15 años. Porque yo recuerdo que en las comisiones de postulación precedentes existió el mismo problema. Y no lo han querido resolver. Lo curioso, ¿saben qué? Es que toda esa discusión se acabó en el momento de la elección. Ninguno de quienes pensaban que los jueces podían optar a eso, votaron por los jueces. Entonces, eso es lo que se le llama una posición frente a las cámaras. Presentarnos ante las cámaras con una bonita imagen, pero luego, ¡paf!, te friego. Eso es una... eso es una cobardía. Cobardía, es una falta de coherencia lógica. Y además, lo peor es retorcimiento de las leyes. Que estuvieran defendiendo, concretamente, a través... Eso es ser corruptos, y ser falsos. Definitivamente, eso era una corrupción. Yo muchas veces me preguntaba, pobre Guatemala, con estas interpretaciones de las leyes. Pobre Guatemala, en ese tipo de... Bueno, ese fue un problema muy serio, muy serio. Segundo problema fue que un grupo de personas intentaban de todas maneras posibles bajar los puntajes en las evaluaciones. Esa fue una excelente batalla que dio y ganó. Sí, gracias a Dios estuvimos luchando para que hubiera un puntaje discreto. Le digo que no fue... Sí, porque 73 puntos tampoco es una gran cosa. Mi puntaje era de 80 para arriba, definitivamente. Pero por lo menos logramos, cuando me vinieron concretamente de que querían 60, o algún otro que no hubiera ninguno, porque la ley no lo determinaba, y yo le decía, pero si tenemos que escoger a los mejores, ¿cómo es posible que me digan esto? Bueno, esto se denotó al elaborar la tabla de gradación. ¿En qué forma? Que querían dar puntos a personas, por ejemplo, que no presentaran el título de doctorado, sino que habían hecho el examen, pero no habían presentado el certificado del título como tal. O que tenían una maestría cerrada de pensum, pero no habían obtenido el título correspondientes. Y entonces se le correspondían 10 puntos, otorgarles 7 o cosas así. Era una manera de ir arañando puntos a personas que tenían procesos inconclusos. Yo con varios de ellos les decía, ¿qué institución internacional va a hacer una convocatoria a candidatos para formar parte de estas asociaciones y le va a poner que tengan el pensum cerrada y que no tengan el título o que tengan la maestría, pero que llevan todo eso? Eso no funciona. Y los candidatos a la Corte Suprema de Justicia son de primera categoría y nosotros tenemos que ir con estándares altos. Bueno, esto indudablemente fue una lucha muy seria, porque verdaderamente estuvimos luchando por 5 puntos, a veces hasta 2 sesiones, y no había forma de ponerse de acuerdo. 2. Tercera,
Hay puntos concretamente que la ley de comisiones de postulación verdaderamente pues no las tiene bien contemplados y demás, y por tanto pues nos deja perplejos. Por ejemplo, hay que conocer los impedimentos y presentan los impedimentos y se les da a los candidatos la oportunidad de defenderse frente a esos impedimentos. Ahora bien, ¿cuál es el papel que juega la comisión frente a esos impedimentos y ahí? Se tiene que levantar en un tribunal para poder emitir opinión como un juzgado de que esto sí, esto no, o cualquier otra cosa. Eso no es competencia de una comisión de postulación. Además, no puede excluir a nadie porque la ley no lo permite, ya. O sea, el conocimiento de los impedimentos y las defensas correspondientes sirven para conocimiento de los comisionados y poder emitir una opinión. Pero fuera de eso, no se puede hacer nada desde el punto de vista jurídico porque la ley no lo permite. Bueno, ese es un punto evidentemente que no deja satisfecho a quien presenta los impedimentos, porque dice, presento los impedimentos y no han hecho nada. Pero la comisión no tiene las herramientas para poder actuar en todo eso. No se han presentado concretamente pues casos, por ejemplo, que se demuestre que fulano de tal es un narcotraficante o está... Pero habría que contemplar situaciones de esas. Otro elemento que es para mí quizás el más caótico y peor de la ley de comisiones es que los candidatos tienen que salir aprobados por las 2/3 partes. Entonces, evidentemente, eso se presta a negociaciones. Mi opinión sería, concretamente, es las 2/3 partes en las 2 primeras votaciones, en la tercera por mayoría. De esa manera se rompería ese tipo de posibilidad y no se daría el caso, como yo he tenido algunos comisionados, bueno, si ustedes no ceden, aquí podemos estar hasta las 2 de la mañana. O sea, es coerción. Es coerción, es coerción. Y eso concretamente es la ley del Congreso, que para determinadas cosas se necesitan las 2/3 partes. Y esos son los comisionados que si se repite el proceso no van a renunciar. Por supuesto. Van a renunciar los comisionados que están dando la batalla. Por supuesto. Es decir, nosotros que queremos los mejores, los más calificados, sin tachas fundadas y todo lo demás, evidentemente pues nos sentimos un poco decepcionados cuando tenemos que estar haciendo esta lucha en contra de estas corrientes. Que por eso, de nuevo, estamos totalmente de acuerdo que urge una reforma, pero antes de eso, urge el que tengamos una Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Ahora, padre, dos cosas más que tenemos, que le queremos preguntar. Primero, en lo que respecta a la lista de los 26 que finalmente lograron ustedes ponerse de acuerdo para presentar al Congreso de la República. Me imagino que no con todos está usted de acuerdo, pero en general quisiera que me diera su opinión sobre esa lista. Sí. Y segundo, aquellos que se probó, porque eso sí fue evidente y están ahí las pruebas de que fueron a reuniones donde no vamos a hacer, por lo menos yo voy a asumir la responsabilidad de este comentario, no vamos a ser ingenuos. Iban a las reuniones con Gustavo Alejos porque él ha sido por años uno de los principales, como les dicen, operadores para colocar en puestos que les convienen a aquellas personas que les sean afines para seguir acumulando fortuna que a costa del bienestar de la mayoría de los guatemaltecos, o sea, de los corruptos. Entonces, en el caso de aquellos, porque entiendo que por lo menos uno de los que llegó a, según el listado que nosotros revisamos, ¿correcto, 26. Jorge? Por lo menos uno de los 26 sí se reunió con Gustavo Alejos. ¿Cuál es su opinión al respecto de
Bien. de este tema, de las reuniones con Gustavo Lejos, Sí. y luego su opinión sobre, al final, la lista de los 26 Ya. que presentaron. Bueno, cuando nosotros estábamos votando, salió a relucir lo de Gustavo Alejos. Es probable incluso de que ese haya sido elegido antes. Ahorita habría que hacer el cálculo de horas para medir exactamente. Pero nosotros estábamos votando cuando salió la bomba de esa cuestión, número uno. Por tanto, post factum non valent argumenta. Después del hecho no valen los argumentos. Todos somos sabios después de haber visto los errores. Y entonces, si yo hubiera sabido concretamente antes que aquella persona está allá, si voté, porque ahora no recuerdo, no hubiera votado. Sí, por supuesto. por lo menos es de lo que nosotros revisamos fue uno de los 26, lo que quiere decir que el Congreso podría simplemente obviar a esta persona. Por supuesto. Por tanto, concretamente yo creo de los 26. Usted me dice cuál es mi opinión. Bueno, mi opinión es esta. Yo no voté por ningún candidato inferior a 80 puntos. Por principio. Porque quería los mejores. Así que si usted revisa mis votaciones, se dará cuenta que ninguno con notas inferiores a 80 tuvo mi voto como tal. De tal manera que procuré añadir a eso de que no tuviera un tipo de señalamientos consistentes y demás. Pero sí, esa fue mi forma de proceder. Y habían por lo menos 13 con punteo arriba de 80, padre. Más. O sea que Más. sí se puede elegir, Sí. se puede elegir dentro de los 26 a los mejores y se podría elegir en base al mismo punteo. Sí. Que los primeros 13 lugares Sí. sean los que pasen a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Cuando comenzamos las comisiones y comenzaba todo este vaivén, yo les decía a algunos comisionados, mire, firmemos aquí los 26 mejores sin tachas. Nadie me aceptó. Ese era mi compromiso. De tal manera que, concretamente, el Congreso podría escoger a los que tengan mejores punteos de todos esos y sin tachas y proceder en esa elección. Punto. Y sería, pues, yo escuché las entrevistas a algunos de estos candidatos. ¿Por qué no pudimos hacer en la comisión las entrevistas? Porque tuvimos que hacer un proceso express los 20 días que nos otorgó la Corte de Constitucionalidad para hacer todo el proceso. Bueno, entonces observé algunas entrevistas que hicieron en el Teatro de Cámara, ¿verdad? Y miren, yo me quedé verdaderamente sorprendido porque algunos candidatos son muy competentes en sus materias de derecho tributario, de investigación fiscal y de otra serie de campos. Yo dije, verdaderamente el Congreso, a través de estas entrevistas, pudo tener una radiografía para decir, este lo necesitamos ahí, por su especialización, este otro también, y este otro. De tal manera que si quisieran, tienen en sus manos el personal idóneo. Mire, también hay que quitarse el sombrero frente a... Había personas que tenían 3 doctorados, o 2 doctorados y 3 maestrías, además de 15 o 20 años de haber trabajado en tribunales. No, verdaderamente, hay gente muy competente. Ahora bien, si a eso le añadiéramos valores, integridad, honestidad, capacidad la tienen. Si a eso lo añadiéramos, podríamos tener una excelente Corte Suprema de Pero Justicia. usted pone ahí un tema complicado porque ¿cómo se evalúa mide esa? eso? La integridad. O sea, solo que sea una persona que no tenga tachas, en el sentido, tachas comprobables, porque cualquiera puede venir y decir cualquier cosa de otra persona. Sí. O sea, el punto es al final, dentro del debido proceso, la presunción de inocencia. Por Significa supuesto. que si yo te acuso de algo, yo tengo que probar que Claro. tú sos culpable y no tú probar que sos inocente. Sí. No, ese es el quid, ¿no? Ese es el quid. ¿Cómo comprobar la honorabilidad y todo lo demás? Bueno, pues
se puede decir, la trayectoria de vida de unas personas, hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que no se demuestre lo contrario. Por otra parte, lo que señalabas, Marta Yolanda, de la cuestión del peregrinaje a lejos y todo lo demás. Bueno, que en las comisiones de postulación ha habido operadores, los ha habido. El mismo sistema de incentivos perversos a eso se presta. Pero ¿quieres creer que...? Mira, el otro día estaba leyendo una noticia en un diario español y decía que Soros tiene 12 jueces afines en la Comisión de Justicia Europea. ¡Ey! Tráfico de influencias también. En todas partes. Tráfico de dinero y de influencias. Oiga, en todas partes se cuecen frijoles. Oiga, para mí no salí de mi asombro cuando vi una noticia de esas. Dije yo, bueno, no estamos solos en el mundo. Padre, antes que terminemos, ¿algo más que no hemos comentado que usted quiera agregar porque considera importante que lo escuchen nuestros oyentes? Bueno, yo creo que es muy importante, concretamente, que nos formemos una opinión fundada, con un juicio crítico, y que no nos dejemos de llevar por las corrientes de grupos o de medios o de cualquier otra cosa, y podamos tener una opción y una visión muy propia de todo este proceso. Yo les puedo, por lo menos, garantizar de parte mía que la comisión de postulación que he presidido realizó todo el proceso con una legalidad extrema, hasta el último aspecto. Y no solo legalidad, sino buscando un grupo de personas bien intencionadas, criterios de calidad y de mejora, con total transparencia. Y por ende, concretamente, creo que el proceso es válido. Si se repite, podrían obtenerse iguales o peores resultados con las mismas herramientas, y que si hay que perseguir a algunas personas, que persiga el Ministerio Público en lugar de colgar amparos a los inculpados en ese proceso. Padre, un gusto conversar Gracias. con usted, como siempre, y espero que ahora lo veamos más seguido. Gracias. Ahora que ya no está en la comisión de postulación, a menos que se mande a repetir el proceso. No. Por favor. Muchas gracias, Marta Yolanda y Jorge. Ha sido un encanto verdaderamente conversar con nosotros, padre. Y además para formar una opinión correcta en nuestros oyentes, que es Así muy importante, es. ¿verdad? Que tenemos comentarios. Voy allá, ya que nos estamos despidiendo, y digo porque no solo se despide el padre Serrano, sino también me despido yo, porque hoy recuerden que es el patio de atrás y va a terminar todo a pulmón Jorge junto con Renny Bake, y antes de eso tiene una entrevista más que hacer. Amigos, yo sé que nos dejaron muchísimos comentarios, quiero disculparme con los oyentes, quiero disculparme con los liberhéroes, que hoy no les agradecí, que por cierto vamos solo por 46, y vaya muchacha, pues este programa merece por lo menos 100 veces compartido, así que espero que muchos más se unan a los 46 liberhéroes que ya han compartido todo a pulmón. Pero antes de despedirme, primero Carol Piedrasanta agradece al padre la explicación de por qué él forma parte de la comisión de postulación, y quiero terminar con este comentario de Archie Hernández que dice, ¿cuánta mediocridad se manifiesta en algunas personas en esas esferas? Espero no renuncien personas íntegras como el padre. No soy adepto de su religión, pero mis respetos para personas como él. Ingrid Judith Castillo dice, excelente explicación y muy de acuerdo con sus conclusiones, padre. De ahí Patricia García Salas Aparicio en YouTube dice, excelente programa, saludos al padre, mis respetos. Saludos de Roland Micho también. Gracias a Cerdeco Más, que también nos agradece que los ayudemos a aclararse las ideas. Gracias a Pablo Contreras y a Shatsi Gutiérrez. Y bueno, en fin, también saludos desde Medellín, Colombia. Vivan las libertades individuales de Gustavo Builes vía Periscope. Bueno, padre, entonces
Nos despedimos usted y yo encantado. de los oyentes. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. A usted, padre, y a apreciables amigos, recuerden que una sola vida tienen. Tal vez no va a estar de acuerdo conmigo el padre, pero una sola vida tienen, así que por favor sean felices, muy, pero muy felices. Hasta mañana. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs aquí en Libertópolis, y en este segmento vamos a estar conversando con Rubén Castillo y con Alejandro Jiménez. Ellos nos visitan de Grant Thornton y vamos a hablar acerca del Digital Transformation Summit 2020 que va a ser mañana. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Jorge, un gusto, sí, ahí nuevamente. Pues gracias por la oportunidad. El día de mañana vamos a tener este evento de Digital Transformation, el cual reúne varios expositores. Traemos expositores, así como Alejandro, que viene de la oficina de Costa Rica, de Grant Thornton. Tenemos a Luis Pastor, que es nuestro socio en la parte de todo el tema de transformación digital, todo lo que es innovación. Es socio de consultoría de la oficina de España. Mauricio Castro, que también nos visita de la oficina de Brasil. Y vamos a estar ahí desarrollando precisamente todo este tema a la comunidad, dándoles a conocer a la comunidad de negocios toda la parte, no solamente metodología, sino que herramientas que la transformación digital está trayendo hoy en día. Y tal vez si nos puedes explicar un poco qué es eso de Grant Thornton para los que no sabemos. Perfecto. Grant Thornton somos una firma a nivel mundial, la cual tiene sede en varios países, dentro de ellos aquí Guatemala, así como Alejandro Jiménez, que viene de Costa Rica, y cada uno de los expositores. Tenemos presencia en más de 62 países, en lo cual se reúne no solamente una comunidad de consultores, una comunidad de profesionales dedicados a varias áreas. En nuestro caso es la parte de consultoría, hay auditores, hay asesores e incluso consultores en la parte legal a nivel de impuestos, y nosotros que nos desarrollamos en toda la parte de consultoría a nivel de tecnología. Y Alejandro, que también tiene ahí una parte de expertise, él es gerente en la parte de Costa Rica, y que también nos puede contar un poquito acerca de su experiencia, ¿verdad? Sí, Grant Thornton en Costa Rica. Grant Thornton en Costa Rica realmente tuvo un crecimiento muy importante en el 2017 con la incorporación de nuevos socios, y siguiendo la línea de Grant Thornton a nivel de Centroamérica, estamos innovando en este punto de transformación digital también dentro de nuestro país, y bueno, muy alegre de poder participar en esta actividad. Guatemala tiene un potencial enorme para aplicar todo lo que son estas tecnologías emergentes, y en este evento de mañana creo que es una oportunidad muy grande para poder mostrar a la comunidad de negocios cómo aplicarlos. ¿Y cómo definirían ustedes la transformación digital? ¿A qué se refiere? Bueno, básicamente la transformación digital, estamos en una era de forma disruptiva, le llamo, en la que pongamos todos los procesos, todas las cosas que en algún momento dado se efectúan, están pasando al lado digital, ya no es como antes. Hoy, por ejemplo, las compras que se hacen en línea, antes veníamos y estaba la experiencia de poder llegar a un lugar, hoy podemos entrar vía virtual, podemos entrar a una página de internet, a un Amazon, por ejemplo, y hacer todas las compras, es más, hasta programar todas aquellas compras en las famosas temporadas o épocas de fin de año o las épocas que se vienen, y hacer todo ese proceso de compra, la misma parte de la facturación. Nosotros hoy ya lo estamos viviendo aquí a nivel legislativo, en donde ya se está regulando y se está pidiendo que la factura ya no sea en forma física, sino que en forma electrónica. Sí, ya nos clavó la sata ahí con eso. Entonces, incluso ahí en esa parte, y aquí les da un consejo, un tip, de hoy en día ya deberíamos de considerar un correo electrónico solo para recibir esas facturas, porque si no nos vamos a bombardear y vamos a tener toda esa información acumulada de todo el spam. Esa es buena idea, eso no se me había ocurrido. Entonces, yo por ejemplo tengo al rato y compro en alguna de estas empresas que me emiten factura electrónica, me piden cuál es mi dirección de correo, ya no doy la personal, o donde me bombardean con toda la información, sino que doy una que diga facturas con alguna nomenclatura o alguna cuenta personal o algún dominio que haya comprado uno, o hacer uso de las cuentas gratuitas, que ojo, también el hacer uso de cuentas gratuitas también trae sus riesgos, ya que eso también lo vamos a estar explicando en el tema de ciberseguridad. Bueno, de hecho, esta factura electrónica, adicionalmente a Guatemala, el resto de los países de la región ya están empezando a implementarlo o lo van a implementar en algún futuro. Y esto
obviamente va a tener consecuencias en las áreas financieras de las empresas. Es más trabajo para las personas de contabilidad que tienen que... Pues en teoría debiera ser menos trabajo, pero... De hecho, de hecho todo el proceso de transformación digital... O sea, es complicado el cambio, o sea, la transformación, aplicándolo al seminario, es complicado la transformación, pero una vez ya esté funcionando debiera de ser más fácil, ¿no? Sí, se optimiza. Yo también lo digo de esta forma, mucho del cambio de la transformación digital debe también efectuarse una transformación cultural, porque si muchas veces no estamos acostumbrados al tema de la tecnología, de pronto alguien no está acostumbrado al tema o quiere hacer pero hay personas que aún quieren vivir esa experiencia de hacer grandes colas en el banco para ir a hacer un trámite, un pago. ¿Será que alguien quiere hacer eso? Pues ahí es donde pongamos entra la parte de lo que estamos viviendo. De hecho, hoy en día vemos que ya hay muchas gerencias a nivel de los bancos donde ya está un puesto designado para la transformación digital, porque ellos ya vieron esta parte donde pueden ir explotando. Ya el tema físico, la parte de las agencias también ya se está reduciendo. Ahora se está pensando más en innovar en toda la parte esta de la banca virtual. De hecho, ayer precisamente, por si les sirve de ejemplo, ayer precisamente se autorizó aquí en el Congreso el uso de la factura, el cheque virtual. Pues realmente no es el cheque virtual, es bueno, realmente lo que autorizaron ayer fue la legalización de las imágenes digitales de los cheques. O sea, igual la gente va a seguir emitiendo cheques, pero ya no los tiene que guardar el banco físicamente, sino solo le toma una imagen y eso lo guarda ya en sus sistemas y eso ya tiene valor jurídico, ¿verdad? Antes de eso tenía que el banco guardar todos los cheques. De hecho, ahorita tienen, según los estimados, tienen más o menos como 400 millones de cheques los bancos así guardados en alguna bóveda, me imagino. O sea, entre todos los bancos, ¿no? Y una de las razones de esta nueva legislación es precisamente eso, de que ya no lo tengan que guardar físico, sino que se pueda grabar solo de forma digital y que tenga validez legal, o sea, que puedas ir a demandar a alguien con la imagen digital del cheque, o sea, que eso no se podía hacer porque no estaba legalizado, ¿no? No, y es muy correcto esa parte. En bancos como por ejemplo en Argentina, ya ahora en cuestión de 5 minutos puede uno venir y crear su cuenta, obviamente regulado y legislado con todas las leyes de la parte de Argentina, y se pretendería que eso en unos cuantos años también a nivel de la región pudiéramos poder hacer eso, incluso minimizar todo el tema del papel. ¿Cuánto papel no se gasta muchas veces cuando uno va a una simple transacción como ir al cajero, que le den el dinero y de pronto está ese recibito? Si ese recibo le cayera a uno al celular, por ejemplo, podría ser un ahorro. Entonces, todos esos procesos que están llevando de la forma tradicional que se hacían las actividades y que se están digitalizando, es lo que conlleva la parte de la transformación digital. Cabe mencionar que, por ejemplo, eso estamos hablando de la parte de banca, pero en la industria agraria, ya hoy en día la fumigación ya no se hace en avioneta, la hacen por medio de drones. Y por medio de drones van incluso con fotografías satelitales. Mi papá se hubiera quedado sin trabajo porque mi papá era fumigador. Pues. Él era fumigador. Entonces, por ejemplo, incluso la parte esta de la fotografía aérea, todo el tema de fotografía satelital, o la medición de esos campos para ver cómo va el crecimiento, o incluso ver a nivel de las fincas cómo va creciendo, o lamentablemente también temas como de la deforestación que se está dando también en el país, se puede ir midiendo a través de todos estos procesos que ya no son, por decirlo así, manuales, sino que ya todos son digitales, ¿verdad? No, de hecho, y que he dicho que comentamos eso anteriormente, el tema de uno piensa que ahora con la factura electrónica va a ser más fluido el proceso. Sin embargo, si las empresas, y es un caso específico, le puedo decir de Costa Rica, donde empezamos a implementar la factura electrónica, las empresas se preocuparon por empezar a implementar esa factura electrónica trayendo un nuevo sistema, pero ese sistema no se hablaba con el sistema de contabilidad que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Las personas ya manualmente van a tener que hacer eso. Pasar la información. O sea, ahí está la oportunidad de poder implementar otra vez una tecnología para poder aplicar ese sistema, pero las empresas deben empezar a conocerse, ver qué es lo que tienen, cuáles son sus capacidades. Muchas empresas en la región están trabajando con lo que llamamos legacy systems, sistemas viejos, viejitos, y pasar a un sistema nuevo es muy caro. Entonces son parte de las consideraciones que realmente pueden hacer en tecnologías para poder aplicarse dentro de esos compañías. Bueno, y ahora cuéntanos de el Summit de mañana.
¿De qué horas a qué horas es? ¿En dónde? ¿Y qué tiene que hacer la gente si le interesa participar? Bueno, correcto, el evento está abierto, aún tenemos cupos, va a ser en el Camino Real. Este evento viene cargado de mucho contenido, hay muchas buenas experiencias. Alejandro, que nos acompaña en la oficina de Costa Rica, él es experto en toda la parte esta de todo lo que son centros compartidos, que hoy en día es una necesidad que está creciendo en lo que son estructuras verticales a nivel de los negocios. En el caso mío, yo soy en la parte de cibernética, todo lo que es ciberseguridad, entonces hay aspectos que también hay que revisar, porque si bien lo decía, por ejemplo, toda la parte esa de captura de información de todo lo que estamos facturando, lo que estamos consumiendo, hay que también ver en dónde es que se está alojando, y hay un sinfín de riesgos los cuales vamos a estarlos ahí comentando, y también podemos ayudarles en cuanto a la metodología y herramientas que tenemos. Y como lo mencionábamos, va a ser en el Camino Real de 8 a 6 de la tarde, finalizamos con un cóctel, aún hay algunas entradas, tenemos algunos cupos para quienes quieran poder entrarnos, pueden contactarnos ahí a través del correo info@gt.gt.com o bien llamar a nuestras oficinas de Grant Thornton. Si nos postean ahí, ahora estoy viendo ahí lo de las redes también, también puedo contactarles ahí directamente, y va a ser, como les digo, una actividad donde vamos a tener a nuestros expositores que vienen de España, Uruguay, Brasil, y donde se va a estar comentando acerca de las tecnologías y qué es lo que el día de hoy se está dando a nivel mundial acerca de todo el proceso de transformación digital. ¿Cuál es el correo nuevamente? Es info@gt.gt.com. gt.gt.com. Ajá, Okay. correcto. ¿Y el teléfono no lo dijiste? Del teléfono, ahorita se los No, comparto. no, ese no. Sí, el teléfono es el 2213-8300. Ahí pueden hacer las reservaciones con Ana Mejía, quien también les doy la dirección de correo de ella, es ana.mejía@gt.gt.com. Ok, bueno, pues muchas gracias Rubén y Alejandro por haber estado con nosotros, y les Gracias. deseamos muchos éxitos mañana ahí en el Digital Transformation Summit. Correcto, gracias, muy amable. Regresamos en un momento con Renny Bake ya en el patio de atrás. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis. Es todo, la libertad, sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio y ahora en internet, pues que llega más gente en todo el mundo. Estás escuchando libertópolis.com. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón por Libertópolis, y ahora arrancamos con el patio de atrás con Renny. ¿Y qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, aquí como todos los miércoles hablando de los temas relacionados con Estados Unidos, nuestro gran patio de atrás, aunque os dicen que somos su patiecito. Hoy tenemos muchas cosas que platicar. No sé, Jorge, por dónde quieres comenzar, porque hay tantas noticias que siempre nos quedamos con alguna en el tintero. Pues, ¿qué te parece la más peliaguda? Que dijo ayer Kuczynski, ¿cómo es? Kuczynski, creo que es. Que los guatemaltecos tienen que pagar los costos de los que les mandemos de Honduras y El Salvador. Mira, lo que dijo, que es, digamos, la traducción de lo que pusieron en las noticias, no sé si tú la quieres leer, básicamente lo que dice es, miren, eso es soberanía, es esto, es lo otro, entonces ustedes... Cuccinelli es el apellido. Cuccinelli, si quieres leer la noticia y entonces podemos irla comentando por párrafos. Sí, esta es la nota que salió hoy en Prensa Libre. Dice: el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, afirmó este martes 25 que el gobierno de Guatemala es el responsable de hacerse cargo de los migrantes de Honduras y El Salvador que lleguen al país bajo el acuerdo del ACA, incluyendo los costos, dice. Las declaraciones de Cuccinelli suponen un giro a la forma como se ha manejado el acuerdo, sobre todo porque la Corte de Constitucionalidad resolvió en septiembre pasado que el convenio no necesitaba ser aprobado por el Congreso de la República, siempre y cuando para su implementación no se utilizaran recursos del presupuesto
nacional. Y después dice, vamos a ver, sin embargo, ante la consulta de periodistas este martes acerca de qué país debe pagar los gastos en los que se incurra por la llegada de solicitantes de asilo bajo el acuerdo de ACA, Cuccinelli respondió: Guatemala es el responsable al recibir a los refugiados de Honduras y El Salvador. No solo es una responsabilidad financiera, sino de acuerdo con las leyes guatemaltecas. Es su ley, su soberanía y su dinero como están apoyando el sistema de asilo, afirmó el funcionario a periodistas tras una visita que efectuó a Donna, Texas, donde se construye una parte del muro. Y dice, ahí añadieron esto, destacó que su país ha dado a Guatemala decenas de millones de dólares para que ese dinero sea utilizado, aunque no aclaró si la totalidad o parte de esos recursos servirán para financiar ACA. O sea, no quedó claro realmente qué fue lo que dijo, porque, o sea, por un lado que supuestamente que Guatemala tiene que pagar, y del otro lado, bueno, ya les mandamos decenas de millones de dólares para que usen ese dinero. Entonces, no quedó claro realmente qué fue lo que dijo, habría que ver qué dijo en inglés. Eso es exactamente lo que yo te iba a decir. Mira, más o menos lo mismo dice el periódico Guatemala, pero no te dice la fuente, por ejemplo, no te dice si la fuente es F, si la fuente es ACANF o Reuters. Entonces, básicamente, a mí me gustaría saber qué fue exactamente lo que dijo en inglés, porque a veces las traducciones pueden ser malentendidas o lo clásico de corte y pega porque no me quedó suficiente espacio. Le añade un elemento más de potencial desinformación, no lo voy a decir desinformación, de potencial confusión. Malentendidos, yo te diría malentendidos. Básicamente lo que él dijo, vamos a agarrar, miren, es que Guatemala es el que va a ser responsable, pero en otro pedazo de la noticia dice, es que ya le dimos dinero a Naciones, decenas de millones de dólares a Naciones Unidas y expertos para que ayuden a Guatemala. Entonces, básicamente, lo que yo estoy entendiendo de ambos párrafos es, le dieron dinero a Naciones Unidas para que ayuden al gobierno de Guatemala y que el gobierno de Guatemala decida qué hacer con los que están pidiendo refugio de parte de los salvadoreños y hondureños. Entonces, eso queda un poco confuso, como tú dirías. Sería interesante saber, por un lado, qué dijo en inglés y por el otro lado, ¿a qué se refiere cuando dice que ha entregado docenas de millones de dólares a Guatemala vía las Naciones Unidas? Y también me interesa la parte que dice, bueno, Guatemala es soberana, es su gente y que decidan qué hacer. Yo creo que aquí hay como 3 pedazos de noticia que unieron, porque están diciendo es soberana y es su gente. Básicamente yo me imagino que se estaba refiriendo a los migrantes guatemaltecos que están retornando. Por el otro lado, está diciendo, le hemos dado dinero a Naciones Unidas, decenas de millones de dólares a Naciones Unidas para que ayude a Guatemala en ese tema. Entonces, no, a mí, honestamente, la noticia es más que todo, me deja una gran interrogante y preguntarme qué dijo exactamente en inglés y cuáles eran las preguntas específicas, porque tal vez le preguntaron una cosa, luego preguntaron otra cosa y él respondió por pedacitos. Pero habrá que ver qué sucede en los siguientes días, qué dice el gobierno de Guatemala. Mientras tanto, creo que una noticia que no debemos de dejar pasar es el hecho que ya las naciones, no digamos Estados Unidos, ha dicho que tienen que tomar precauciones sus ciudadanos y que tienen que estar de una u otra forma, no sé si sería anuentes, sino preparados en el sentido de que eso va a llegar a Estados Unidos. No es que va a llegar, sino cuándo y cómo se va a extender. E incluso hay hasta noticias que están saliendo hoy de qué hacer o qué comprar, que le están recomendando a los estadounidenses en caso de que se declare una pandemia, de acuerdo a un virologista. Y básicamente lo que decía es, miren, como en cualquier situación de huracán o terremoto, tenga alimentos en su casa secos por si no puede salir o se cambia la agenda, o ya, por ejemplo, los niños a la guardería, hay un niño con coronavirus y todos los dejan en su casa 14 días encerrados, entonces tenga alimentos.
secos en casa, alimentos para la mascota, sus medicamentos usuales, si puede tenga medicamento adicional, pues si no puede salir. Y obviamente está hablando del tema de alcohol y otras cosas como lávense bien las manos, échense desinfectante, etcétera, etcétera. Y una y otra vez están diciendo no entren en pánico. O sea, esto es una enfermedad que solo un 2-3% de los que se enferman mueren. Obviamente es una gripe distinta, con una cepa distinta, que nadie sabe exactamente de dónde salió, pero lo que están diciendo es mantenga la calma, prepárese si en un momento declaran pandemia, por lo tanto todo el mundo a su casa, pero no entre en pánico. No sé qué otra cosa quisieras agregar. Ayer vi un reportaje interesante de cómo ahorita lo que están floreciendo son las empresas que tienen aplicaciones para trabajo remoto, para que trabajes desde tu casa, ¿verdad? Entonces básicamente, porque dice que obviamente pues particularmente en China, pues ahorita como lo tienen encerrados a varios millones de personas, entonces, 11 millones de personas en una ciudad. Sí, entonces muchos de ellos están trabajando así el home office. De hecho, aquí en Guatemala ya se empieza a popularizar el home office. Obviamente no es para todos los trabajos, ¿verdad? Pero generalmente los trabajos que son en computadora sí se pueden hacer así en home office, y de seguro pues ahora va a haber un auge también de eso. Que ahorita pues algunos ya lo están haciendo por temas del tránsito, ¿verdad? Que se pierden muchas horas ahí, entonces 1 o 2 días a la semana se quedan trabajando en su casa, por ejemplo. Pero pues es una vía a explorar ahora con estas cosas, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta de que en efecto al final el coronavirus COVID-19 al final básicamente es un virus de una gripe. Lo único es de que no hay un tratamiento y no hay una vacuna al respecto. Supuestamente ya hoy empezaban a hacer unas pruebas con una vacuna, pero eso irá a llevar un año en que haya algún tratamiento como tal. Y al final, repito, es una gripe que de igual no es de descuidar, porque en algún momento comentamos que solo en Estados Unidos 80,000 personas se mueren todos los años de gripe. O sea sí tampoco es eso de se murió por una gripe mal cuidada. Sí, tampoco es de menospreciar el hecho de que es una gripe. O sea, es una gripe, pero la gente se puede morir de gripe o por las complicaciones de la gripe más que todo, y que es de hecho lo que ha sucedido con el COVID-19, donde la mayor parte de personas, no todos, pero la mayor parte de los muertos, por ejemplo, han sido personas que tenían algún problema. La mayoría son arriba de 80 años, o sea que hay que cuidar a las personas mayores, básicamente porque tienen menos defensas. Entonces, como digo, no es necesariamente por la gripe que se mueren, sino por las complicaciones que se pueden dar, como dice Reni, si no está bien cuidado. Y entonces ahí afecta mucho el qué tan bien o mal están sus defensas. Así que háganle el caso a Marta Yolanda de tomar el equinacia, prepararse. Si quieren prepararse, pues empiece a comprar sus botas de equinacia. Pues sí, mira, eso es un poco la situación rápidamente. No hay que olvidar que en Estados Unidos están en campaña electoral en las primarias demócratas. Recuerda que allá están 2 partidos, el republicano y el demócrata. El republicano, el candidato default es Donald Trump. Y los demócratas están peleando quién va a ser su candidato en lo que se denomina las primarias. Esta semana hay 2 noticias que son interesantes o polémicas. La primera es que Bernie Sanders, que es el precandidato demócrata puntero, hizo un comentario que tiene básicamente ofendidos a todos en los cubanoamericanos en Florida y a muchos alrededor del mundo, y básicamente dijo, de acuerdo a BBC News, bbc.com y todas las noticias, porque es una polémica en Estados Unidos, cuando las dictaduras hacen algo bueno hay que reconocerlo. Los comentarios de Bernie Sanders sobre Fidel Castro que agitan la carrera demócrata en Estados Unidos. Sigo leyendo la noticia. Que un político estadounidense alabe algún aspecto del enemigo gobierno cubano puede costarle caro. El precandidato demócrata Bernie Sanders, quien de momento lleva la delantera dentro del partido para conseguir la nominación de cara a la carrera por la Casa Blanca, fue cuestionado por sus rivales este martes, o sea, el día de ayer, luego de haber hablado positivamente de la campaña de alfabetización de Fidel Castro en una reciente entrevista.
Sobre el escenario del 10º debate entre los candidatos del Partido Demócrata celebrado en Charleston, Carolina del Sur, Sanders se defendió en un momento que constituyó uno de los más agitados de la noche y decidió atribuirle sus palabras al expresidente demócrata Barack Obama. Luego de decir que Cuba es una dictadura también, continuó añadiendo que solo repitió lo mismo que dijo Obama, que Cuba progresó en cuanto a la educación y al cuidado de la salud. Sería una buena idea de ser honestos acerca de nuestra política exterior. Estados Unidos ha derrocado gobiernos en todo el mundo, en Chile, en Guatemala, en Irán, prosiguió. Y cuando las dictaduras, ya sean la china o la cubana, hacen algo bueno, hay que reconocerlo. Pero no hay que intercambiar cartas de amor con ellos, finalizó alterado. ¿Cómo lo confrontaron los demás candidatos? La postura de Sanders enfureció al candidato Joe Biden, quien fue vicepresidente en el gobierno de Obama, y se apresuró a desmentir a su contendiente. Obama no sugirió que hubiese nada positivo sobre Cuba. Reconoció el tema de la esperanza de vida, pero déjeme ser claro, nunca alabó a un régimen autoritario, dijo Biden. O sea, básicamente le estaba echándole la culpa al compañero de fórmula de Biden de lo que había dicho. Pero sí fueron mucho más abiertos a Cuba ¿te recuerdas? Totalmente, la foto de Obama con el Che fue... Con el Che al fondo era. En Cuba en 50 años. Exacto. Siguiendo la noticia que estoy leyendo, en un clip de video editado compartido en el Twitter de Bernie Sanders, aparece el exmandatario Obama diciendo: le dije al presidente Castro en Cuba, han progresado mucho en cuanto a la educación de los niños. Cada niño en Cuba obtiene una educación básica. Eso representa una gran mejora con respecto a lo que era antes. Y continúa, los cuidados médicos, la esperanza de vida de los cubanos es equivalente a la vida de estadounidenses, pese a ser un país muy grande, y eso es debido a que tienen acceso a la salud. Es un gran logro por el que se les debe felicitar. Lo cual es una gran mentira, y si no me creen, escuchen nuevamente la entrevista que le hice, que publicamos aquí en Todo Pulmón el lunes con Giovanni Sánchez. Totalmente, te dicen una cosa, pero la realidad que ves es otra. Cuando ando visitando por allá hace muchos años, los médicos no tenían ni jabón para lavarse las manos. O sea que una cosa es la propaganda y otra cosa es la realidad. Pero siguiendo la noticia que estamos leyendo sobre la pelea o las críticas a Sanders, tras la intervención de Biden, que es lo que siguió en el debate demócrata, fue un intercambio de interrupciones entre Sanders y el candidato Pete Buttigieg en una discusión que generó aplausos para el exalcalde de 38 años. No me entusiasma un posible escenario en el que todo se reduzca a Donald Trump y su nostalgia por el orden social de los 50 y Bernie Sanders y su nostalgia por las políticas revolucionarias de los 60, comentó Whitty. Ahí dijo, momento, yo soy el joven de la película. Sí, hay que tomar en cuenta que esta famosa entrevista, ahora famosa entrevista de Sanders el domingo, le puede salir muy caro. Más que a Sanders, a los demócratas, porque Sanders va bien encaminado, a pesar de esa entrevista en este paso así de las primarias, pero ya los que están preocupados son todos los demócratas de la Florida, porque dijeron, solo con esa declaración ya aquí en Florida jamás ganaría Sanders, pero resulta que la Florida es uno de los estados más importantes. De hecho, es el que le llaman swing vote, o sea, que puede votar demócrata o republicano, más importante, porque es el que tiene más miembros así del colegio electoral. Exacto. Mira, básicamente nadie se ha sentado en la silla oval o en la oficina oval en la Casa Blanca desde 1968 sin haber ganado Florida. Si mis estadísticas no me fallan y mi memoria tampoco me falla, y no tengo la edad de Sanders, estoy más cercana a la de Woody. Siguiendo la noticia. Y incluso, ¿te recuerdas que fue precisamente en la Florida donde se disputó aquel recuento y todo el relajo? El recuento de votos. Cuando fue la elección entre George Bush y ¿cómo se llama el demócrata aquel? El que fue vicepresidente de Clinton, sí, Dios mío, no recuerdo ahora. Bueno, pero siguiendo la noticia, porque eso está interesante, porque el propio Pete Buttigieg dijo lo que tú dijiste ahorita. Esto se trata del año 2020, añadió. No vamos a sobrevivir o tener éxito, y ciertamente no vamos a ganar reviviendo la Guerra Fría, y no vamos a ganar esos puestos clave en el Senado y en la Cámara si quienes compiten por los escaños tienen que explicar por qué el candidato del Partido Demócrata está diciendo a la gente que mire el lado bueno del régimen de Castro. Aquí
aquí lo que te está diciendo, ay, acabamos de perder Florida. Él está diciendo, nuestros senadores y nuestros congresistas de Florida están fritos ahorita con lo que has dicho. ¿Qué dijo Sanders sobre Cuba en la polémica entrevista? En una entrevista en el programa 60 Minutos de la cadena CBS el domingo, Sanders fue increpado sobre comentarios positivos sobre Cuba que hizo en la década de 1980. El programa mostró un clip de video de esa época que mostraba a Sanders diciendo que Castro alfabetizó a los niños, les dio cuidados de salud, transformó totalmente la sociedad. A lo que Sanders respondió durante la entrevista: nos oponemos a la naturaleza autoritaria de Cuba, pero es injusto decir que todo es malo. Cuando Fidel Castro llegó al poder, implementó el programa de alfabetización masiva. ¿Eso es algo malo?, preguntó. El periodista contestó diciéndole que muchos disidentes políticos fueron encarcelados en Cuba. A lo que Sanders respondió: es correcto y eso lo condenamos. Contrario a Donald Trump, no creo que Kim Jong-un, líder norcoreano, sea un buen amigo. No intercambio cartas de amor con un dictador asesino. Vladimir Putin no es un gran amigo mío. Sanders, quien es senador por el estado de Vermont, se define como socialista demócrata y de momento ganó las primarias en New Hampshire y Nevada y prácticamente empató con Buttigieg en los caucus de Iowa. Los candidatos debatieron este martes de cara a la primaria en Carolina del Sur el próximo sábado. ¿Qué reacciones hubo? Las reacciones negativas ante las opiniones de Sanders nos hicieron esperar, especialmente en el sur del estado de Florida, que concentra la población más numerosa de cubanos y cubano-estadounidenses en el país. Los representantes demócratas por Florida en la Cámara, David Murkowski Powell y Donna Shahala, rápidamente criticaron al candidato. Espero que en el futuro el senador Sanders se tome el tiempo para hablar con algunos de los electores de mi distrito antes de decidir halagar a un tirano asesino como Fidel Castro, escribió Shalala en Twitter. Periódicos de tirada nacional a su vez publicaron columnas de opinión que expresaron rechazo ante las palabras del senador. En uno escrito por la cubana Fabiola Santiago en el Miami Herald, la columnista habla sobre su historia personal y descubre cómo su madre fue obligada a renunciar al oponerse a enseñar un dogma comunista a sus estudiantes. Continúa contando cómo le pidieron que escribiera un ensayo brillante sobre Castro mientras era estudiante. En Cuba, el diario Grama, órgano oficial del Partido Comunista, publicó un artículo este miércoles en el que destaca que Sanders reconoce los aportes de Cuba en educación y salud, aunque agregó que sus elogios hay que mirarlos con cautela. Y por aquí me quedo leyendo la noticia porque ya se nos está acabando el tiempo, pero esto es una polémica enorme que realmente le puede costar la Florida a los demócratas. Porque la Florida no solamente está lleno de cubanos, sino que ahora está lleno de venezolanos exiliados, que obviamente los que pueden votar después de esto van a ir a inscribirse para votar. Y alguien me decía que precisamente ese núcleo de cubanos americanos de una u otra forma le cobraron a Hillary Clinton o a los demócratas el acercamiento que hizo Obama al gobierno de Cuba, votando y dándole Florida a Donald Trump. Yo me recuerdo que en el 2016, cabal ese día me había enfermado, pero estaba tirada en mi cama mirando con medicamentos, pero no estaba con ojo abierto. No, se me paralizó el parte de la cara. Estaba medio mirando los resultados y cuando salió Trump gana Florida, dije, ok, ya es el presidente de Estados Unidos, ya me voy a dormir porque ya este arroz ya se coció. O sea, básicamente Florida es clave y acá Sanders digamos que con esto Sanders tiene un gran problema, no con los demócratas ahorita que está peleando la primaria, algunos sí, otros no, pero realmente Florida creo que la va a tener cuesta arriba con esto. Así es. Y ahí nos describe Claudia Mexicanos. Dice, Al Gore, vicepresidente de Clinton. En efecto, fue Bush contra Gore. Se recordarán de que no dieron datos exactos ahí en la Florida y tuvieron que empezaron un reconteo hasta que la Corte Suprema dijo hasta aquí y gana Bush. Y así, literalmente así fue como ganó. Se acabó. Y después terminaron de contar y efectivamente sí había ganado Bush porque cuando terminaron de contar los votos que habían llegado por correo, por 5,000 votos y algo ganaba Bush. Sí, para que no quedara duda, pero en el momentito sí quedó dura. Y bueno, pues esta es Rani estaba comentando con relación al debate que hubo anoche y entiendo que el sábado son las primarias ahí en Carolina del Sur
y el próximo martes, o sea, de ayer en 8, es lo que en Estados Unidos se conoce como el Super Tuesday para las primarias, y es que varios estados simultáneamente tienen primarias el próximo martes. Y en teoría ahí después del Super Tuesday, como hay bastantes votos y representantes para la convención en juego, pues más o menos se define quiénes tienen chance de llegar, de obtener la nominación en la convención del Partido Demócrata, que creo que es en julio. Así que pues estaremos pendientes, y seguramente el próximo miércoles pues uno de los temas principales de los que vamos a hablar es precisamente el tema de qué resultó en el Super Tuesday. Sí, porque ahorita básicamente la batalla entre los demócratas es quién gana la nominación. Tenemos a Bernie Sanders por un lado, que es el puntero, tenemos a Buttigieg, que es el patojito de 38 años, tenemos a Michael Bloomberg, que ha sido criticado por su ingente riqueza y por su trato a las mujeres, según algunas noticias. Tenemos la pelea de Joe Biden, etcétera, etcétera. Y veamos qué pasa de aquí hasta el otro miércoles, a ver cómo van esas primarias y esos... Sí, eso va a estar interesante la semana entrante. Y pues veremos qué sucede. Al final, básicamente, lo que se está definiendo ahorita es quién va a ser el contendiente en las elecciones presidenciales de parte del Partido Demócrata contra Donald Trump, de quien no hay duda de que va a ser el candidato republicano. Pero esto es parte de lo que vemos precisamente aquí en el patio de atrás. Muchas gracias, Reni. De nada, Jorge, y como siempre los esperamos acá en Libertópolis todos los días con su servidora Reni Bake, solamente los días miércoles, cuando hablamos de temas específicos de lo que pasa en nuestro gran patio de atrás, le hace Estados Unidos y su relación con Guatemala. Y esperemos, Jorge, de repente logramos conseguir realmente las declaraciones de lo que dijo realmente. Ya las estoy buscando. En inglés, el oficial de Estados Unidos sobre el tema del ACA, porque a mí esa noticia, en vez de aclararme, me generó más confusión. Sí, creo que no está muy clara la traducción y cómo lo presentaron, así que vamos a buscar la entrevista las declaraciones, porque fue una conferencia de prensa, las declaraciones, a ver si esperemos que estén registradas, guardadas en algún lado, y pues les comentamos ya cuando las tengamos qué realmente dijo Cuccinelli. Bueno, pues muchas gracias, Reni, y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su sintonía, y los invitamos a que continúen en los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde regresa María Dolores Arias. Sí, Reni. Y antes de que se me olvide, hoy es miércoles de ceniza. Para aquellos que son católicos, no se les olvide si van o quieren ir, y para los que no, pues... pero que celebran Semana Santa o guardan Semana Santa, no he ido, no he tenido tiempo, voy a ir a las 4 de la tarde. Estaba Jorge mirándome si ya fui a hacerme la cruz de ceniza. Pero, y para los que no guardan, digamos, el miércoles de ceniza, pero respetan Semana Santa o simplemente están esperando Semana Santa, les cuento que hoy comenzó el conteo para atrás de Semana Santa y estamos ya en miércoles de ceniza. Y a ver qué Semana Santa, porque hoy hablé con algunas personas que me contaron que ya cancelaron sus viajes, ¿verdad? En 40, ¿cómo decirte? En un mes va a estar baratísimo irse de viaje a cualquier lado porque todo va a estar vacío. Sí. Y pues hasta aquí llegamos entonces en Todo Pulmón. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde regresa María Dolores Arias en Contravía M. Luego a las 7 estará en Más Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias. Y nosotros aquí al mediodía, siempre por Libertópolis. Regresamos mañana a las 12 y mientras tanto pues pase una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.